Hoy es la tierra más alegre que yo he conocido. ¿Están entusiasmados? Bien, pues siéntense, vamos a empezar. Esta va a ser muy, muy lindo estar con ustedes. Ayer llegué aquí otra vez a Miami. Y como siempre agradeciéndole a sus líderes la invitación que me hicieron para estar en esta convención. Yo no lo pensé nada, porque hace poco yo estuve en una convención, no sé si fue en Fort Lauderdale, ¿verdad? Y quedé impactado con el compromiso y la alegría y todo el carisma que tenía la gente de Miami, la gente de la Florida. ¿Quiénes se acuerdan de esa vez que estuvimos allí en esa convención? Fue bien bello, bien bello. Esta noche es bien especial porque yo entiendo que les voy a contar un poquitico, pues como pincelazos de lo que fue la historia mía al llegar al negocio, para que ustedes, las personas, digamos las personas nuevas sobre todo, que es el compromiso más importante para nosotros, los diamantes que logramos llegar a diamante, nos importa muchísimo que las personas nuevas comprendan que hacer el negocio de Amway es posible para ustedes, que es posible para cualquier persona. Por eso esta charla de nosotros los diamantes es la más importante de una convención. Porque muchas personas, cuando uno empieza a ir a las convenciones desde el comienzo, uno ve allá y de pronto muchas veces no lo ve tan alcanzable. Y a mí me pasó, las primeras convenciones que yo iba, pues veía todo tan mágico, ¿verdad que es mágico una convención? Es mágico. Yo veía cómo recibían a los diamantes, la edificación, cómo contaban las historias, cómo hablaban de libertad, y yo decía, yo nunca dije que no era cierto, pero yo decía, se alcanza uno a hacer la preguntica, ¿yo lo haré? ¿Verdad? Yo lo haré, no porque no fuera capaz de hacerlo, sino porque seré capaz de hacerlo, ¿verdad? O sea, yo lo podré hacer. Y cuando empecé a escuchar historias de los diamantes, historias que yo me escuché comenzando el negocio, cuando yo escuchaba la historia de ese diamante que estaba en la primera convención que yo fui, empecé a sentir que yo también lo podía hacer, y que era simplemente poner un poquito de trabajo o poner el trabajo que había necesidad de poner. Y pues a los 3 años y medio de estar haciendo el negocio yo califiqué a diamante. Y quiero que te quedes quietico allí por una cosa, porque nada más ni nada menos que es 3 años y medio desde ingresar al negocio, calificar a diamante, versus 80 años que me esperaban de trabajo. O sea, valió la pena. Convertir 80 años en 3 y medio. Sale barato. 80 años. Miren lo que yo hacía. Yo estudié una carrera de Derecho en una ciudad que vieron ahí en el video, se llama Popayán. Es una ciudad tremendamente universitaria. En esa ciudad hay unas 12 universidades y hay 280,000 habitantes. Y yo me fui para allá a estudiar esa ciudad porque me gustaba la altura de la academia, me gustaba la mayoría de papás amigos, de mis amigos, eran magistrados, eran senadores de la República o eran gente que estaba en el entorno político y eran importantes. Y entonces yo quería estudiar en una universidad que fuera importante. Yo creía, pues como habían salido de esa universidad, yo decía, yo metiéndome a esa universidad, paso por allí, yo salgo así como ellos, ¿verdad? Y me daba como la idea de que algo tenía que ver eso en mi proceso. Bien, yo escojo entonces esta ciudad y me voy allá a vivir a esta ciudad. Y cuando yo empiezo, yo tenía desde pequeño yo tenía dudas sobre la educación. Por eso cuando ustedes me oyen en los audios y cuando los nuevos les han prestado de pronto algunos audios para que se fueran ambientando sobre quién era el que les iba a contar esa historia, todo lo que yo pienso hoy sobre la educación no es nuevo. Yo desde pequeñito le tenía como cierta desconfianza, no a la educación, sino a la forma como educaban.
Y entonces cuando yo llego a esta universidad, yo empiezo a notar, yo venía de un proceso, yo había estudiado, yo había hecho el jardín, antes del jardín el antejardín, porque uno desde chiquitico lo llevan a todo esto. Y hace unos años, cuando está chiquitito, el antejardín, después lo llevan al jardín. Después estudié pues el bachillerato. A mí me enseñaron los ríos, imagínate, los ríos de mi país. Todos los ríos me los enseñaron, los lagos, los afluentes, las lagunas, todos donde quedaban los mares, como si yo fuera a ser pescador. ¿Me entiendes? O sea, es increíble. Yo gasté mucho tiempo educándome en la escuela, aprendiendo dónde estaban los ríos, dónde estaban los indígenas, dónde estaban ubicados los cerros. Y yo decía, es increíble, uno cómo no va a encontrar un cerro cuando sea grande, ¿verdad? Pero la educación te enseña eso. No entiendo por qué un maestro es capaz de enseñarle a un niño dónde queda un cerro. Es increíble, una montaña, enseñándole dónde quedaban las montañas. Después de que yo hago el negocio y evoluciono un poco y empiezo a viajar, recuerdo una vez llegando de Argentina a Colombia, y a mí me encanta siempre pedirle a la aerolínea que me deje en la ventana. Yo no sé, me encanta, soy masoquista, ¿sí me entiendes? Me encanta ver la altura a lo que ese aparato va. Y también me encanta, por si las moscas, ver dónde va a caer, ¿sí me entiendes? De verdad, o sea, así. Y pues, yo recuerdo algún día entrando a Colombia desde Argentina, veo así, yo digo, mi país tiene 3 cordilleras, en un gran cerro se desprenden 3 cordilleras, y yo decía, yo veo allí 3 montañas largas, esas deben ser las cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Pues debe ser la que va por la mitad. Porque uno pasaba los exámenes diciendo cuál era la central, la occidental y la oriental. Pero el niño no tiene dimensión de eso. El niño no tiene ni idea. ¿Y eso para qué? El niño dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí me enseñan? Imagínate un niño de 11 años, ¿qué rayos le importa cuál es la central, la oriental y la occidental? Si ese niño lo que quiere es jugar. Hoy entiendo los niños por qué no quieren ir a la escuela. Yo los entiendo, me solidarizo con ellos, de verdad. Me solidarizo con ellos. Y yo tengo 3 sobrinitos y hay uno chiquitico que es así bien piquiña, bien piquiña, o sea, así bien hiperactivo, le dicen en la escuela. Yo le digo al papá, a mi hermano, le digo, no se te vaya a ocurrir, es tan hiperactivo que el colegio le dijo que tenían que llevarlo donde un psicopedagogo. Porque han inventado una ciencia que es la neuropediatría. Para cuando el niño es así tan inquieto, o sea, es como Tomás Alva Edison, entonces lo llevan donde el neuropediatra, y el neuropediatra le dice, tienen que darle una pastica diaria. Yo le digo, ni se te vaya a ocurrir porque queda como tú. Ni se te vaya a ocurrir, ¿verdad? Le digo yo. Y pues, y por eso trato de entender mucho este tema. A este niño le colocan, le ponen una tarea como esta, que diga todos los senadores de mi país y los representantes a la Cámara. Entonces mi hermano, como yo soy abogado, me llama y me dice, tú que eres abogado, ¿por qué no nos ayudas a hacer esa tarea? Y yo digo, no tengo ni idea. Tiene uno que estar muy desocupado en la vida para saber quiénes son los senadores del país, o sea, en absoluto. Y entonces, pues, yo le digo a mi hermano, mira, ponle una nota, no te compliques con eso, ponle una nota en el cuaderno al profesor y le dices que tú como papá del niño que pagas el colegio, le dices que le haga el profesor la tarea. Claro, a él es el que le pagan. Que él le haga la tarea al muchachito, porque se la tiene que hacer el papá.
El papá todo el día trabajando, sale de trabajar a hacerle la tarea a los muchachitos. ¿Por qué los papás no protestan? Por eso es que después se vuelven empleados también los papás y los niños, porque nadie protesta. Nadie es capaz de decirle, oye, profesor, ¿por qué pones las tareas tan extrañas? Todo ese proceso educativo lo viví yo. Cuando yo llego a la universidad era la repetición de lo mismo. Un profesor se paraba enfrente de un tablero, explicaba el derecho, las normas, básicamente enseñaba las normas en un tablero y nosotros copiábamos. Cuando llegaba la hora del examen, nosotros lo que hacíamos era que vomitábamos lo que él nos había dicho. Bueno, repetíamos, ¿verdad? Bueno, es un término, o sea, repetíamos lo que el profesor nos había dicho y de acuerdo a la fidelidad con que nosotros repitiéramos, pasábamos o no pasábamos. Yo decía en mi interior, estamos haciendo un curso de cotorra. ¿Sí me entienden? O sea, de verdad, estamos haciendo un curso de cotorra. No tenía sentido eso para mí. Y eso me empezó a hartar. La gran pregunta que yo me hacía era, ¿por qué yo me tengo que levantar por la mañana tan temprano a irme a meter a una universidad fría? Imagínate despertarse uno a las 6 de la mañana o antes a bañarse. ¿Verdad? Por eso hoy no me baño. Hello. Y bueno, es una exageración. Cuando yo hago este negocio, empiezo a tener libertad. Y una de las cosas que me vengo de eso es levantarme un día y no bañarme. Solo cepillarme los dientes y atender a mis socios sin bañarme. Entonces van a decir muchos invitados, ay, nos está diciendo que seamos cochinos. No. O sea, no es eso. Simplemente que eso te queda aquí. Yo me levantaba todos los días como hacen todos los niños que los levantan calientitos de la cama. Martín, tienes que bañarte. ¿Y por qué, papi? Porque tienes que ir a la escuela. Pero papi, yo no quiero. Tienes que ir a la escuela. Papi, yo no quiero. Tienes que ir a la escuela para que seas como yo. ¡Ah! Ay, no. ¿Por qué los niños ¿Por qué los niños no quieren estudiar? Porque ellos no les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Ellos no son tontos. Ellos dicen, ¿cómo así que mi papá ha estudiado 30 años y vive colgado con las cuotas de administración? No viaja, nunca lo veo, siempre se queja de que no tiene plata, vive endeudado. Hello. Y él quiere que yo haga eso que él hizo. Las cachas. No lo quieren hacer los niños, no lo quieren hacer. Y yo veo, miren, en todos los países del mundo, la educación tradicional está quedando medio desocupada por un fenómeno increíble que la gente no ha entendido. Un país como los Estados Unidos tiene que poner avisos en la prensa y en grandes... Por favor, vuelve a la escuela. Y los niños... No quieren los niños eso. ¿Qué ocurrió en mi vida, señores? 20 años yendo desde la casa, levantado desde chiquitico a ir a una educación que no tenía significado para mí, y después llego a una universidad que hacía lo mismo, y yo no tenía ni idea que esa educación me estaba formando el coco para ser un empleado. Me levanto a las 7,
estoy hasta las 12, voy a almuerzo, después vuelvo y entro y salgo a las 6 otra vez. Y una constante dentro de esos 25 años, siempre me dejaban tareas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le dejan tareas? Porque ¿qué van a hacer los empleados después? Tareas. Lo único que hace un empleado es cumplir tareas, entonces están formando una pléyade de gente para que sean buenos empleados. Se levantan, cumplen horarios y eso era lo que yo estaba haciendo, educando mi mente para simplemente ser empleado. Lo que pasa es que, ¿quiénes son tus profesores? Empleados. Educado con empleados, tus padres empleados, te empiezan a madrugar a que vayas a la escuela, después vuelves y tal, y cumples horarios, te dejan tareas y no te puedes sublevar. Porque si te sublevas, la profesora te la monta. O sea, te casca, te saca. Y entonces, ¿por qué? Porque después en la empresa tampoco te puedes sublevar. Y obviamente allí está el producto terminado. Yo empiezo a notar, cuando yo me gradúo de la universidad, me llaman a trabajar a una empresa, a una universidad privada. Yo no tuve que ir a buscar trabajo porque yo había trabajado como líder en la universidad, yo dirigía grupos. Estaba tan aburrido de esa educación que yo me escapaba a hacer cosas diferentes. Yo me organizaba grupos, todo lo que se inventaban me nombraban de presidente, con tal de no ir a clase. Yo aceptaba todo lo que me pusieran con tal de escapar un poco a ese mundo aburrido en el que me había metido, pero que me había metido por ir para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Hacemos lo que los demás hacen, no somos capaces de rebelarnos un poco como lo hicieron los grandes, señores. Todos los grandes se han rebelado. La característica de los grandes es que se han rebelado. Las ovejas no se vuelven grandes. Son los que se rebelan ante la mediocridad en que los mete el rebaño de la sociedad, que no piensa, sino que hace lo que los demás hacen. Y yo no había sido capaz de eso. Pero un hombre que entré a la biblioteca de esa universidad porque quería buscar escaparme un poco de eso. Y encuentro a un hombre, una biografía de un hombre que se había escapado de eso. Y era un hombre que toda la vida, una de las cosas magníficas que hizo fue que se escapó de una universidad, de hacer su carrera porque quería perseguir su sueño. Yo no estoy diciendo que se escapen de las universidades, sigan allí, o sea, dejen a sus hijos. Yo no estoy lanzando ese mensaje, lo que yo le quiero decir, si ese camino a usted lo lleva a triunfar, hazle. Pero un personaje de Colombia que se dio cuenta que ese camino no lo iba a llevar, me enseñó mucho en la carrera cuando yo estaba buscando muchas cosas diferentes. Un día me meto a la biblioteca, encontré una biografía de él preciosa y empecé a buscar los libros y empecé a encontrar una biografía increíble. Este señor quería ser escritor desde que estaba chiquito. Quería ser escritor y soñaba con ser escritor. Y había escrito unas cuantas columnas y un libro perverso. El primer libro, dice él, que era perverso. Pero había publicado ese pequeño libro allí y una vez un periodista de una revista local lo había entrevistado, de esas entrevistas que uno paga para que lo entrevisten porque todavía no lo conoce nadie. Las primeras entrevistas siempre son pagas, siempre, casi siempre son pagas. Y entonces este personaje lo entrevistan ahí localmente y le preguntaron, ¿qué es lo que usted pretende con escribir? Y dice, yo cuando escribo, yo estoy seguro que voy a ser el mejor escritor del mundo. Era perverso. Yo creo que la que lo entrevistó casi que le hace guau, guau. Pero esa persona tenía un sueño y entonces yo leo esa biografía, dice, esa persona escribió 20 años, mucho más de 20 años, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y un día estaba en Ciudad de México, se había ido con su madre a México, pues con la de él. Y estaba con su madre, su esposa y unos niños ahí en México, sus hijos. Y de tanto perseverar y perseguir su sueño, se fueron. Él había escrito mucho ahí en México y tenía asociación con los escritores mexicanos. Y un día se fueron de vacaciones a Acapulco. Tomaron su carro y se fueron a Acapulco y se le ocurrió algo maravilloso.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice el biógrafo que fue tanto el flechazo que él sintió que le dijo a su familia: nos vamos otra vez para México, no vamos a ir a ningún Acapulco. Y se volvieron a México. Se sentó enfrente de la máquina de escribir y la mente le lanzó. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, por cuyos lados pasaba un riachuelo de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y al ver cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas... Y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido, aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquíades. Y termina diciendo, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y eso a mí me empezó a impactar. Ese señor estaba escribiendo el libro más espectacular sobre la faz de la tierra después de Homero, de la Ilíada y la Odisea de Homero, incluso del Cervantes, el Quijote de Cervantes en lengua española. Estaban escribiendo la obra más maravillosa que se ha escrito sobre la tierra, 100 años de soledad, que le dio el único Nobel que se haya ganado Colombia en toda su historia, porque un hombre fue capaz de perseguir lo que quería por encima de la montonera, Y eso me sirvió cantidades. Yo empezaba a meterme en aquellos libros y eso me inspiraba. Pero bien, para hacerle la historia un poquito corta, yo estaba metido allá leyendo y escapándome de toda esa monotonía de la universidad. Yo formé una tertulia con amigos. Como yo leía eso, a mí me daban ganas de compartirlo. ¿A ti no te darían ganas también? A mí me daban ganas de compartir eso con los amigos que yo leía, con los amigos que yo tenía en la universidad. Y yo empecé a hacer unas pequeñas reuniones con ellos y les contaba lo que Shakespeare decía. Les contaba lo que Gabo decía en sus libros, les contaba lo que Borges y todo lo que esta gente decía. Y entonces la gente se fue aglomerando a una pequeña tertulia. Sin querer, yo ya estaba organizando mi primera convención. Éramos 4 gatos, 5 gatos, 10 gatos, pero al cabo de unos 5 años, mientras yo terminé mi carrera, en la tertulia, en etapas de muchachos de todas las carreras, habían pasado más de 2.000, 3.000 muchachos que se reunían porque creamos un formato para hacer tertulias. Y empezamos a operar la fuerza de la información. La fuerza, el poder de hacer algo diferente. Y bien, estando en esas tertulias, a mí me llamaron para que yo fuera a una entrevista a una de las universidades privadas que quedaba justo en la esquina donde yo me había graduado como abogado. Donde yo me iba a graduar como abogado, porque yo no me había graduado, apenas había terminado asignaturas, y entonces me llamaron a esa universidad privada para que yo fuera a una entrevista. Yo no quería ser empleado porque yo había leído durante mi carrera y había sacado conclusiones de leer cosas diferentes y críticos, etcétera, etcétera. Yo no quería ser empleado porque yo había llegado a la conclusión de que el empleo era la evolución de la esclavitud. De verdad, yo había llegado, yo no sé de dónde sacaba esa conclusión, pero es que no han visto cómo se le parecen.
De verdad, se le parece mucho porque el dueño de las empresas es el dueño de los sueños de la gente. Yo ya me tengo que someter a que me den vacaciones, me tengo que someter a que me paguen lo que ellos quieren y lo que yo quiero. Mi tiempo es el de ellos. Yo no quería ese rollo. Y entonces yo fui a la entrevista así con muy pocas ganas. Y cuando yo estaba en la entrevista me preguntaron por cuánto yo trabajaría en esa universidad. Claro, yo era de alguna manera, tenía cierto renombre en las universidades, sobre todo en el tema de los estudiantes. Entonces a mí me preguntaron que por cuánto yo trabajaba. Yo les dije que por un precio un poco más arriba de lo que pagaban en el medio, porque no me quería poner a trabajar. Yo siempre he sido como perezosongo para eso. O sea, no quería ponerme a trabajar allí y entonces yo le pedí un precio por encima y me dijo, uno de los del consejo me dijo, doctor, ¿y eso es negociable? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. Y entonces al otro día me llamaron y me dijeron que quedaba contratado. Yo empecé a trabajar. ¿Por qué les cuento este pedacito? Porque yo empecé a trabajar en esa universidad y a los 8 días de estar trabajando allí, habían justo nombrado uno de los profesores que a mí me daba ciencias políticas, lo habían nombrado como decano de la facultad donde yo me iba a graduar como abogado. Yo no me había graduado todavía y a mí me habían nombrado como rectora y lo habían nombrado como decano. Él llega a mi oficina, yo tenía una oficina así grandotota, era casi como esto, era una oficina así grande y tenía las banderas, yo me sentía como el presidente, ¿sí me entiendes? O sea, era bien bonito, pero ganaba muy poquito, yo no entiendo por qué, ganaba muy poquito. Y entonces el profesor, este decano, entra allí a felicitarme. Y desde que yo lo vi entrar, yo estaba recién nombrado rector. Pregunta, ¿yo había buscado ser rector? No, había caído ahí. ¿Por qué? Porque no sabía para dónde iba. Cuando un barco no sabe para dónde va, pues todos los vientos le son desfavorables. Lo menos desfavorable era que me pusieran ahí en un puesto. Pero imagínate un joven a los 27 años aceptando un puesto sin sentido porque no lo había escogido. Las circunstancias simplemente lo... ¿Ustedes conocen gente así? Desde allí empiezan los problemas en la vida de los seres humanos porque hacemos cosas circunstanciales, no lo que nosotros nos atrevemos a hacer y a arañar y a lograr y a querer, sino que nos metemos en unos cuentos, en unas películas y los demás son los que nos ponen a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Yo ya empezaba allí y ustedes van a notar que allí se empieza a hacer un germen de lo que después revienta en el negocio. Yo empiezo, allí recibo el decano y el decano me va a saludar, me lleva una tarjeta, pero yo noté que él llevaba una sonrisa así como muy extraña. Era una sonrisa bien grande. Yo nunca le había visto los dientes. Era un profesor bien bravo, o no tanto bravo, pero sí, él era comunista. Entonces, el discurso de él no compaginaba mucho con lo que yo pensaba y entonces no la íbamos muy bien. Pero a cosa extraña, cuando yo soy nombrado rector, él llega así, se sonríe y le veo los dientes por fin. Y era una sonrisa exagerada. Doctor, ¿qué lo trae por aquí? Me dijo, lo vengo a saludar. Yo supe que había sido nombrado rector y es increíble, pues la universidad esta nunca ha tenido un rector tan joven y tú eres un hijo de nuestra universidad, estamos felices. Y lo veía transformado, pero yo veía sospechosa esa sonrisa. Una vez me saludó, él me dijo, pero más que a saludarlo le vengo a contar algo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, entré a un negocio. Le vengo a contar un negocio, estoy haciendo un negocio y es un negocio increíble, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, negocio, millonario y este comunista. O sea, cosa tan rara. Eso no concuerda. Este está bien crazy, decía yo, ¿sí me entiendes? O sea, este está bien loco. Y entonces yo le dije, ¿de dónde es el negocio? ¿De qué es el negocio? Y me hablaba de unos limpiadores y que de unos champú y unos jabones. Y yo dije, ¿negocio de jabones? Y este es politólogo. No, Dios mío. Y entonces yo le dije, ¿de dónde es el negocio? Y me dijo, es americano. Y yo, negocio americano, con todo lo que estos odian a los americanos. Yo dije, no, Sodoma y Gomorra. Esto es Sodoma y Gomorra, o sea, yo no lo voy a creer. Cuando él me cuenta un poquito el negocio, yo le digo, doctor, ¿y usted qué quiere que yo haga? Y me dijo, yo quiero que entre. Entonces yo dije, y además atreví que yo entre a ese negocio.
Y entonces él me dijo, sí, yo quiero que entre, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, pero ¿cuáles playas del mundo? Si en Popayán no hay playas, ¿sí me entienden? Uno no está acostumbrado a ver playas allá. Pero eso no conectaba conmigo y entonces yo le dije, yo quiero que entre, mire cuánto cuesta. Entonces yo en un instante yo pensé, bueno, él es el decano, yo no me he graduado, allá tengo que ir, me está invitando a un negocio, ¿entro o no entro? Y el coco en instante me dijo, entre, idiota. O sea, y entonces yo le dije, ok, yo entro, yo firmé. Yo creo que el decano casi se orina de la emoción, ¿sí me entiende? Porque, claro, o sea, él sabía que yo era un líder. Y firmé ahí en el negocio y entré. Él me siguió llamando y me dijo que le contáramos a los amigos. Y yo dije, no, y además contarle a los amigos, qué susto. ¿Yo qué le voy a contar a los amigos eso? Yo no tenía ni idea qué era. Llegó una caja a mi casa y era una caja de Amway. Llegó a la casa, yo siempre he tenido perros en mi casa. El perro desbarató la caja. Creo que se comió el jabón, se bañó con el champú, se comió las pastas que habían allí. Yo no sé qué hizo el perro, pero se fue la caja se desapareció. Y me dieron un cassette que venía en la caja. Ese cassette yo lo puse en el equipo, era un cassette, no era así como que, porque yo estaba acostumbrado a los discursos académicos con el obispo y con gente así, que circunspecta, con las banderas atrás y el himno nacional. Y me ponen un cassette de una señora que no hablaba, gritaba. En ese cassette yo escucho eso y apagué eso, yo dije, ¿qué es eso? Yo no quise volver a escuchar nada. Y yo entiendo que eso me cerró el cerebro primario, yo no quise volver a escuchar nada y entonces apagué ahí. El decano me seguía insistiendo, doctor, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, contémosle a sus amigos. Y yo, doctor, un día de tanto insistirme le dije, doctor, usted me está diciendo que nos veamos en las playas del mundo, pero yo no me he graduado. Y yo tengo que graduarme. Si yo no me graduaba de abogado, me echaban de allí. Los estudiantes se daban cuenta. Y entonces él me dijo, yo que le voy diciendo, doctor, yo así no puedo ir a las playas del mundo si no me he graduado. Me dijo, tranquilo, socio. Qué lindo este negocio, de verdad. Qué lindo este negocio. Pero me lo dijo así como descarado. Me dijo, tranquilo, socio. Y desde allí en adelante él empezó y me llamaba socio. ¿En qué le puedo ayudar para lo del grado? Antes yo tenía que hacer una cola, tenía que hacer un mundo de cosas para que me dieran un turno para presentar un preparador. En síntesis, yo a los 2 meses me estaba graduando de abogado, en grado privado. Con toda la parafernalia, presenté una tesis a toda mecha, claro, yo había escrito siempre, y presenté una tesis sobre el impacto de la educación judeocristiana en la educación. Una insultada increíble. Pues cuando yo publico esa tesis y la sustenté, me dieron mención honorífica. Eso fue influencia del decano. ¿Sí me ves? Eso fue influencia del decano. De mi socio. Pues bien, cuando yo ya me gradúo y todo, él me llama y me dice, contémosle ahora sí a sus amigos. Y yo dije, ay, este me hizo un favor, pero me lo va a cobrar. Él me siguió dando cuerda que le contáramos a los amigos. Entonces yo le dije, bueno, me daba ya realmente pena. Y yo cité a unos profesores. Le dije, ok, voy a citar a unos profesores. Y ustedes cuentan eso. Yo no podía contarle, yo no entendía lo importante que es entender algo. ¿Cuánta gente está por ahí zombie en el negocio? Que uno la auspicia y la deja zombie por ahí y se mueren, ¿me entiendes? Se mueren. Y entonces, pues este profesor va allá. Yo cité a unos profesores a contarles el negocio. Cité 15 profesores que yo contrataba directamente. O sea, eran de mi cuerda. Yo les firmaba el contrato y ellos me amaban. Adivine cuántos fueron. 16. Si no, no les renovaba el contrato. Fueron a que les presentara el negocio. Yo fui al salón, pero yo no les avisé que iba. Yo me hice como agente secreto atrás. Así. A ver qué les contaba. Y el decano empezó a hacer en un tablero unas bolas.
Y dibujaba unas bolas y le decía, eres tú, que metes a ti, que te meten a ti, que te metes acá. Y bolas. Y entonces yo veía y la gente era como viendo esas bolas con una actitud como rara. Y entonces yo dije, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. ¡Qué boludo he sido! Y entonces, cuando terminó el plan, el decano iba con un amigo con el que lo había metido a él. Era un ingeniero increíble, de fama. Un ingeniero civil, constructor, profesor universitario, y el decano daba el plan. Pintaban bolas y bolas y bolas. Yo creo que al final, imagínense lo interesante, al final, eso quedó en silencio. No sabían cerrar, no decían nada. O sea, como que le provocaba preguntarle a la gente, eso quedó como en silencio. A mí me provocaba salir y desbaratar todo eso. Una profesora en ese silencio así sepulcral le preguntó a la otra, profesora Amparo, ¿usted va a entrar a eso? Entonces la profesora le dijo, sí. No, le dijo, yo no voy a entrar. Entonces la otra le respondió, entremos, colaborémosle al rector. Y yo que voy oyendo eso y fallecí en instantes. Yo salí corriendo y me fui para la biblioteca, me fui otra vez para la oficina y no quise volver a saber nada del negocio. Me fui para la oficina y miren, yo ya llevaba un tiempito, digamos 6 meses. Durante ese proceso yo había durado 6 meses haciendo esto. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba, me iba a la oficina. Yo recuerdo que, fíjate, yo era el rector, pero yo a veces me estaba bañando y sonaba el celular. Doctor, ¿ya va llegando? Era la secretaria. No, yo apenas me estoy bañando. Me he bañado, ya me he bañado, si no este lado, y ya me estaba bañando, llamando a la secretaria. Yo dije, ¿por qué? Ya hay 20 personas esperándolo. Y yo, qué susto. Yo ni siquiera me había bañado. Y entonces pues yo me bañaba toda y salía porque la gente me estaba esperando allí para hablar con profesores, estudiantes, gente de afuera, etcétera, etcétera. Y entonces me iba toda. Entonces yo iba a la universidad, trabajaba, iba y almorzaba, volvía a las 2, trabajaba y por la noche me iba a la casa. ¿Okay? Veía televisión, me acostaba. Miren lo interesante, al otro día yo me levantaba, me bañaba, me iba a la universidad, almorzaba, por la tarde trabajaba, por la noche llegaba a la casa y mira increíble cómo empezó a transformarse todo. Al otro día yo me levantaba, me bañaba, trabajaba y me iba para la casa otra vez. Pero empecé a notar que las cosas cambiaron porque allá al otro día me levantaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche me iba a la casa. Y de pronto ocurre algo que transformó todo. Me levantaba, me bañaba y me iba a la universidad y por la noche me acostaba. Y todo se transformó cuando al otro día me levantaba, me bañaba y me iba a la universidad y por la noche trabajaba. Muy en el fondo me hacía la siguiente pregunta: ¿80 años haciendo esto? Y era como si el coco me dijera, sí, para eso lo educaron. Eso no fue lo que hizo 25 años atrás desde chiquitico. Para eso es que sirves. Pero yo me resistía a creer que eso era cierto. Yo no quise volver a saber nada del negocio y por no saber más del negocio después entendí. Duré 5 años donde las cosas fueron diferentes, porque ahora sí ya me levantaba, trabajaba y me acostaba, trabajaba, me levantaba y así. 5 años, señores. 5 años donde la esperanza empezó a disminuirse. 5 años donde la mediocridad se empezó a apoderar del espíritu triunfador y del soñador que había por dentro. 5 años donde ya no era capaz de soñar y no era capaz de imaginarme para mí ni para mi familia un futuro mejor, porque todo el mundo terminaba igual. 5 años
donde quizá estaba cayendo ya en una enfermedad psicológica, pero uno no se da cuenta. 5 años sin esperanza, 5 años perdiendo la fe, 5 años repitiendo y 5 años cogiéndole miedo a los demás. Porque eso fue lo que empecé a notar, que tenía miedo. ¿Tú no has notado que hay gente que empieza a trabajar y al año ya tiene miedo? Miedo porque veía televisión, porque me asustaba el futuro y me daba susto y yo ya empezaba a ser lambón con los jefes. Toca hacer esto, doctor. Y yo sabía que eso no estaba bien. No importa, lo hago. Lo que sea, lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy empleado de ustedes. No estoy de acuerdo con eso, no importa que esté de acuerdo, hay que hacerlo. Yo ya tenía miedo. 5 años disminuyéndome como ser humano, 5 años haciendo lo que otro quería, 5 años renunciando a hacer lo que yo quería, 5 años allí, 5 años autoeducándome, porque si tú te das cuenta, cuando tú haces ese ciclo de levantarte, trabajar, ir allá y levantarte, ir allá, te estás educando. Eso es una autoeducación, sino que la gente no se da cuenta. Entre más repites ese hábito, el hábito se vuelve más fuerte. El hábito se vuelve más fuerte y eso es lo que la gente no entiende. Eso también tiene que ver con la educación. La gente cree que la educación es solamente lo que hacemos allá dentro en los cursos, señores. Eso es lo menos que educa. Lo que más educa es los hábitos que nosotros hacemos allá afuera. Y me desesperé, me resistía tanto a creer que me tenía que morir así. Y pensaba, ¿qué ocurre cuando me saquen de aquí? ¿Qué pasa cuando me saquen de aquí? Yo llevaba 5 años, ya me habían renovado el contrato y iba para el tercer periodo. Era el único rector que le habían hecho eso. O sea que el tercero, chuácate, te vas. Te aplican el ácido. Ha sido un placer contar con usted, señor rector. Tienes que irte para otro lado y ya tú estás pasando por los 30 y pico de años. Y tienes que ir a una empresa otra vez a ofrecerte. Eso era lo que me esperaba a mí. Tenía que ir a ofrecerme a otra empresa, que es lo que hace la mayoría de la gente que se educa. Van a los halls de las empresas. ¿A qué? A ofrecerse. Analice mi hoja de vida. Míreme. Mire lo bueno que estoy, contráteme. Analíceme la hoja de vida. Eso es la prostitución, es igual. Ofreciéndome. ¿Cuántos jovencitos educándose para ofrecerse a las empresas? Los educamos para que se ofrezcan. Y entonces me dio tanto coraje eso, que yo dije, yo tengo que hacer algo. Y renuncié a mi trabajo, me presenté a un doctorado en Europa. Me fui a hacer un doctorado en psicología de las organizaciones en Europa y presenté renuncia. Me faltaba 1 año para culminar el contrato, ese tercer contrato, y renuncié. La gente dice, ¿está loco? Y sí, estaba loco. O sea, yo estaba loco porque estaba sintiéndome completo. ¿Cuántas personas sintiéndose minimizadas, mermadas? Y hay gente que se somete a eso. Pero hay otros que vienen a una convención. Hay otros que dicen, no me someto a eso. Y yo decidí irme a hacer un doctorado. Me fui a hacer un doctorado en Europa. Tuve montones de situaciones allá. Yo me autobequé, me fui a hacer un doctorado allá. Y en síntesis era lo mismo que la carrera, era repetir el mismo esquema. Por eso todo esto que yo he hablado sobre la educación tiene un fundamento en que la educación fue hecha, sencillamente la educación fue hecha como un producto. Yo les he contado eso, es un producto que le venden a la gente, empaquetan un producto y se la venden a la gente y uno lo compra. Y uno lo compra porque la gente le ha dicho que eso es lo que tiene uno que hacer y uno compra. Yo compré ese paquete y ese paquete era lo mismo que todos los paquetes que yo había estudiado. Y yo ahora sí me sentía perdido y tomé una tremenda decisión. Yo negocio con la universidad y tomo la decisión de volverme a mi país. Estuve cerca de 1 año ahí en Europa y entonces cuando tomo la decisión de volverme al país, yo decía, ¿a qué me vuelvo al país? Adivinen a qué. Otra vez a levantarme,
a trabajar, a almorzar, a trabajar, a ver televisión y al otro día levantar, lo mismo. Eso me esperaba. Pero es increíble, cuando yo vi que esa puerta ya no era para mí, estaba decidido ahora sí a hacer eso. Estaba decidido ahora sí a hacer eso o lo que hubiese que hacer. El problema ya era de supervivencia. El problema ya era de supervivencia. La universidad me dijo, vuelva a trabajar otra vez. Pero antes de venirme para Colombia, yo me acordé de lo que el decano me había dicho. ¿Se acuerdan? 5 años atrás el decano me había dicho que este negocio daba libertad. Que este negocio daba libertad, que daba flexibilidad, que este negocio, que nos íbamos a hacer millonarios, que nos iban a las playas del mundo, o sea, todo lo que me había dicho. Y yo recuerdo que la caja decía Amway, y obviamente yo sabía que era Amway en el negocio, y entonces yo dije, Amway, ¿y qué tal que eso sea cierto? ¿Y qué tal que eso sea cierto? Pero yo lo que tenía en la mente era que yo veía un poco de gente que decía, no vamos a ser millonarios, no vamos a las playas, pero ellos no se hacían millonarios. O sea, era increíble. Yo había visto en Popayán un mundo de gente que hablaba eso, pero ellos no lo hacían. Y todos se habían rajado, el decano también. O sea, yo vi grupos enteros crecer cuando yo ingreso al negocio. A mí me alcanzaron a llevar a una reunión como un cuarto de esto. Pues señores, nunca hubo más. Eso se acabó allí y nunca hubo más. Y nadie llegó a diamante. Nadie llegó a diamante. Y entonces tú, en mi mente, ¿qué creía? Sin embargo, estaba tan abajo que me fui a buscar en Amway Barcelona, no sé qué, dónde quedaba en Amway España, y era en el Hospitalet de Obligá y cerquita a Barcelona, y me fui para allá. Me atendieron una niña del staff, de las niñas que atienden en el teléfono, y me atendieron. Yo soy colombiano, estudio un doctorado, yo quiero meterme a esto, le dije a la niña. Ella me vio así como con cara de... Entonces yo le dije, sí, yo quiero hacer ese negocio, a mí me han dicho que esto es muy bueno, pero yo no sé mucho del negocio, yo quiero que usted me contacte con una persona que tenga éxito aquí en España en el negocio, o en Europa, en cualquier parte, pero yo me quiero conectar. Me dijo la niña, ok, yo te voy a conectar con una persona, y entonces me dio el teléfono de una señora de allí que se llamaba María. Me dio el teléfono de esa señora, pero antes de darme el teléfono me entregó un paquete de catálogos. Entonces yo me fui para la casa donde yo vivía, en el piso donde yo vivía. Y entonces yo me senté así en un butaco. Cuando yo llegué, en ese catálogo habían jabones, champús, desodorantes, cremas de dientes, LOC, había un poco de tarros allí. Entonces yo vi los catálogos y yo decía, el rector universitario, columnista de prensa, abogado, estudiante de doctorado, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Qué bajo he caído, decía yo. Qué bajo he caído, qué bajo he caído. Y de verdad yo decía, qué bajo he caído. Qué bajo he caído. Yo decía, es increíble el exitoso donde quedó. Se va a poner a vender productos por catálogo, decía yo. Y me sentía como una mismísima cucaracha, ¿sí me entienden? Me sentía tan extraño. Y sin embargo, hubo algo que me llevó a llamar a la señora. Llamé a la señora y me dijo la señora, yo la llamé, al otro día nos vimos y me llevó a su casa. Yo recuerdo que ella me presentó a sus hijos, su esposo, allí, Y entonces yo iba a la casa, ella me mostraba la página y siempre que yo iba me daba maní en un platico. Me daba maní, yo comía maní y yo iba y me daba maní, mire la página y me daba maní. Y yo, de verdad, siempre me daba maní. Y yo llegué a pensar en un momento, ¿será que el negocio es comiendo maní? O sea, fuera increíble. Ella me daba maní. Pero no me daba nada más. Y entonces el esposo decía, este negocio aquí en España va a explotar. Este negocio va a explotar. Esto aquí en España va a explotar. Decía, esto en España va a explotar. Este negocio va a explotar. Esto es increíble. Estamos haciendo un trabajo increíble. Esto va a explotar, decía el señor. Esto va a explotar. Este negocio va a explotar. Esto aquí va a explotar. Y decía siempre eso, que esto iba a explotar en el año 2001, donde todo estaba explotando. Y entonces yo dije, no. ¿Qué tal que esto explote conmigo aquí adentro? Yo mejor me voy de aquí. Me fui de allí. Señores, dejé botados los catálogos en un anaquel del apartamento.
Dejé botados los catálogos en un anaquel del apartamento y me vine para Colombia otra vez. Suerte con el Talangüey y me vine para Colombia otra vez. ¿A qué me vine a Colombia? A ser rector otra vez. Porque era lo único que me quedaba. Por fortuna la universidad me dijo, vuelva como rector. ¿Tú te imaginas la mente con la que yo vine? Arruinada, sin esperanza, señores, un ser humano. Hoy entiendo la gente que no tiene esperanza. Yo digo, wow, la peor infelicidad de un ser humano es cuando pierde la esperanza. Porque allí no hay felicidad, señores. Si se pierde la esperanza, no hay nada. Y entonces yo me vengo otra vez allí a trabajar, otra vez a Popayán. Yo buscaba de todo, me volví buenísimo, lamboncísimo. O sea, hacía lo que me tocara. Dije, yo la voy a sacar del estadio. No importa que me toque trabajar 80 años. Pero yo creí que ya la vida era así. Sin embargo, en mi corazón yo decía, debe haber algo bueno para mí, debe haber algo, no puede ser, debe haber algo, debe haber algo, debe haber algo, debe haber algo, debe haber algo buenísimo. 3 años diciendo eso, 3 años diciendo eso, 3 años pidiéndole a la vida, muy, muy adentro, que debería haber algo buenísimo. Y un día iba por la calle, la persona que yo había visto en la época del decano y que no se había rajado, era de las pocas personas que no se había rajado en esa ciudad. Los demás, todos se habían vuelto a trabajar. Esa persona no se había rajado, estaba conectada al programa educativo, había escuchado CDs y un día y andaba bonito, andaba vestido de traje y corbata y pasaba por la calle y me dijo, te andaba buscando. Es muy complicado hablar contigo, pero yo te andaba buscando. ¿Te andaba buscando para qué? Y me dijo, te quiero contar algo increíble. Se fue a mi oficina y me contó el negocio. ¿Y de qué es el negocio? Y me dijo, de Amway. Yo, ¡oh! ¡Ay, no puede ser! O sea, no, la tapa. Otra vez. Y me contó el negocio, pero ya no me dio maní. Me dio CDs. Ya no me dio maní, me dio CDs. Me dio CDs, señores, me dio CDs. Y el primer CD que me dio se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. Me llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. Y me dio un CD de un centroamericano que se llamaba Quemar Carabelas y otro del primer diamante en Colombia, que era Alejandro Hillera, donde ese muchachito decía, yo hice este negocio a nivel de diamante porque no quería llegar donde todo el mundo llega. Si quieres llegar a un sitio diferente, tienes que hacer algo diferente. Y yo decía, yes. O sea, yo decía, esto es para mí. Empecé a escuchar CDs. Yo le dije a ese muchacho amigo, nos hicimos tan amigos, y empecé a llamarlo y le dije, ¿tiene más CDs? Él me daba, era cassette, esos estaban en cassette. Me dijo, no tengo más, como 3. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas del decano? Imagínate. ¿Tú te acuerdas del decano? Y me dijo, sí. Yo le dije, vamos a la casa de él. Yo ya estaba entusiasmado. ¿Qué es lo que entusiasma en este negocio, señores? La información. Yo no había visto ni un producto, señores. Yo no sabía eso con qué se comía. No me hizo ninguna demostración de productos. Despertó mi sueño. Fue capaz de despertarme la palabra libertad. Y yo no tenía ni idea de qué productos había, ni me interesaba ni siquiera qué compañía respaldaba esto. Yo no sabía que era tan grande y tan bueno. Yo sabía que había una oportunidad allí y que este señor, el día que me auspició, me había dicho, yo le dije, yo sé que en ese negocio uno se hace diamante. Y me dijo, sí, y usted puede hacerse diamante. No te imaginas el estilo de vida que vas a tener si te haces diamante, y yo sé que tú puedes. Y yo le dije, ¿usted se va a hacer diamante? Y me dijo, sí. Y yo le vi la carota y era como cierto.
Yo le dije, listo, chóquela, usted y yo nos vamos a hacer diamantes. Y él la chocó y a partir de allí yo tenía un pana en la vida que iba a triunfar por un sueño e iba a arrastrar el sueño mío. ¿Tú cuánto crees que eso vale en la vida? ¿Tú cuánto crees que eso vale en la vida? Y entonces le dije, uy, qué susto se me acabó. Le dije, vamos al decano. Y fuimos donde el decano. Fuimos donde el decano y yo le pregunté al decano, le dije, salió la esposa y me dijo, nosotros ya no estamos en el negocio, nosotros nos salimos del negocio, la educación era increíble, nos encantaban los libros, los CDs y fuimos a convenciones. Dijo, incluso tenemos un poco de material por allí. ¿Material? ¿Qué material? Y me dijo, sí, tengo una caja de cassette que nos quedó de eso. Le dije, cassette, tráigala para acá. Y me dijo, ok. Y se fue y trajo una caja así como un ataúd de grande, como un sepulcro, una caja grandotota. Cassette. Y yo los vi todos así y le dije, ¿cuánto vale esa? Yo ya sabía que esa caja de cassette eran quizás de los que yo estaba oyendo, pero que se me habían acabado. Y entonces le dije, ¿cuánto vale eso? Y entonces ella me dijo, no, yo no tengo ni idea, eso vale mucha plata porque le metimos mucha plata a eso y no sé qué. Yo le dije, pues mientras se acuerda yo me la llevo. Hasta el sol de hoy, señores. Yo me llevé esa caja y me he puesto, yo tenía un bocho y es un Volkswagen y me pongo a meterle cassette a esa caja de ese bocho y empecé a escuchar Miguel Aguado, Ángel de la Calle, hablaba ahí en esos CDs, hablaba Luis Costa. Habían CD de Tim Foley, habían CD de Mario Orsini, habían CD de Tato Lizardi, habían CD de todo un mundo de líderes y en todos esos CDs hablaban de libertad, de esperanza, de familia, de prosperidad, de trabajo en equipo, de bondad, de esperanza, de etcétera, etcétera. Y yo oía. Yo estaba impresionado con eso. Era increíble. Y entonces yo tuve el coraje. Inmediatamente empecé a llamar a mis amigos y empecé a contarles del negocio. Empecé a contarles y les contaba del negocio y la gente, yo veía que la gente se entusiasmaba, era porque yo estaba lleno de entusiasmo. La gente se entusiasmaba y yo les decía, yo le contaba a alguien y me decía, pero ese sándwich, eso es lo que no le gusta eso, no, hágase para un lado el otro. Y entonces yo le contaba al otro y le contaba a otro y le contaba. Yo empecé a contarle y a contarle a la gente y les contaba, yo te oí que tú ibas a montar un negocio, no se te ocurra todavía, no vas a montar nada. Todavía, yo quiero ir para tu casa. Iba y le contaba y mi upline se empezó a preocupar. Porque decía, ¿y este qué le pasó? Yo estaba preparado, yo no quería perder ni un minuto de mi tiempo porque ya había perdido 35 años, señores. Yo no quería perder ni un minuto de mi tiempo y empezamos a calificar el negocio. Empecé a dar planes. Yo no tenía ni idea qué era lo que estaba haciendo, pero daba planes. Y la gente se moría. Pero yo no me daba cuenta. Y entonces los que se morían, no había quien los enterrara. Y es increíble, la gente cuando vio que no había quien las enterrara, se dejaron de morir. Y entonces volvían y me decían, ay, yo me iba a morir, pero ya no me muero. Bueno, sigamos entonces para arriba, ¿verdad? Y entonces le dábamos otro plan y nos íbamos para donde el otro, íbamos a la otra casa, íbamos a sacar gente de la casa así de la cabeza, venga para acá que usted tiene que ver esto. Eso fue lo que había aquí en Popayán, eso no funcionó. No es lo mismo. No es lo mismo porque ahora estoy yo. No es lo mismo, no era lo mismo. La diferencia la marcas tú. El negocio funciona cuando tú funciones. Antes ninguno había querido funcionar en el negocio. La diferencia la marca el que quiere calificarse, el que tiene un sueño, y empecé a dar planes. Miren, yo fui reconocido como diamante a los 3 años, esmeralda, año y punta. Año pasadito yo ya estaba calificando esmeralda. Simplemente porque daba planes y me llevaba la gente desde Popayán hasta Bogotá. Desde Popayán hasta Bogotá, quiero que te imagines esto, en buses, unos buses que en Colombia le llamamos buses guanábanas, porque son verdes.
O sea, es una fruta grandotota. Son unos buses tan feos que les decimos buses guanábanas. Se van por unas montañas cruzando las cordilleras y eso lleno de ríos. Y los buses allá les encanta tirarse a los ríos. Les encanta. Siempre salen por los noticieros. Pero no importaba porque había un sueño. No importaba porque había un sueño, y cuando nos dijeron en esos CDs que había una convención y que uno tenía que llevar la gente a la convención, yo subí y llené ese bus para la convención. Llené ese bus 14 horas, señores. 14 horas de camino a la convención, bajándonos en pueblos y comiendo carne frías y cosas embutidas y sándwiches y comida, no importaba. Pero yo le decía a la gente, con esto nos vamos a hacer libres. Tú vas a encontrar allá afuera, le decía, alguna cosa que te prometa libertad. Me decían, no. Entonces vamos para la convención. Y nos subíamos a la convención y a los 3 años y medio, tuve la mayor dicha que fui reconocido diamante. Ese día lloramos en ese auditorio. Yo no pude sostener la voz, no pude hablar nada, porque allí estaba mi familia en ese auditorio. Estaba lleno de mis amigos, estaba lleno de la gente que se había tomado fotos conmigo dando el plan. Estaba lleno de los amigos, no que no habían creído, de los que habían creído. Estaba lleno el salón de amigos que habían creído. Y yo no pude hablar nada porque estaba llorando de emoción de decirle a mi familia, tranquilos, que nunca les va a faltar nada porque yo hice este negocio. Tranquilos, que nunca les va a faltar nada porque yo hice este negocio. Y me sentía fascinado porque podía decirle a mis hermanos, el día que no tengan trabajo, el día que la vida los golpee, el día que haya una dificultad, el día que haya desesperanza, el día que se estresen por todos los avatares de la vida, yo estoy aquí porque yo me hice diamante en este negocio y yo lo hice para que a mi familia nunca le falte nada y para ayudarle a otras personas que como yo estaban perdidas y que yo les podía ayudar a transformar la vida. Por eso yo quiero que antes de que yo me baje de esta tarima, creas que tú puedes llegar a diamante. Quiero que esta noche y que de esta convención tú salgas convencido y amando a tu equipo, porque no te imaginas lo que yo amo la gente que me presentó el negocio. Mira esa historia, tú te imaginas es terrible un ser humano así. Un ser humano que el problema era espiritual, era psicológico, era un problema de desubicación. Yo amo a las personas que me presentaron el negocio. Y esa canción que ustedes vieron allí, yo la escuché por mucho tiempo mientras estaba construyendo el negocio. La escuché por mucho tiempo y me la imaginaba y yo mismo monté esas fotos allí para cuando fuera el reconocimiento como diamante. Si tú te levantas esta noche, te levantas, no importa lo que haya pasado en el negocio hacia atrás, te levantas esta noche, te insto a que te busques canciones, búscate la canción que más te despierte el alma y escúchala.